para oír hambre. Ujú. Yo ya desayuné afortunadamente. Sí, si no, ahí nos antojan, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Buenos días. amigos, colegas y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México. Soy Zoe y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Desayunos con Aroma A. El día de hoy, pues vamos a estar platicando acerca de estas buenas prácticas de farmacia homeopática y para ello ya están por aquí con nosotros nuestros invitados que en un momento más les vamos a presentar. Pues el día de hoy, como pueden ver, ya tenemos por aquí nuestro platillo del día, el cual es chile pasado con queso. Y el desayuno de hoy inicia con la descripción de este platillo. Y dice así: mi papá llegó del mercado, compró chile, chilaca pasado, cebolla, ajo, tomate y queso asadero. Cuando vi lo que era, ya sabía que íbamos a desayunar el sábado. El chile es deshidratado, su proceso es largo. Se tuesta, se pela y se deja secar al sol por varias semanas. Siempre es estar atento a que no le salgan hongos. Ya deshidratados, se guardan en unas canastas en un lugar fresco y seco. Por ser chiles de las cosechas de la temporada anterior, se le llama chile pasado. Algo similar se hace con algunas hortalizas, maíces, duraznos. Tan pronto dejó papá la bolsa en la mesa, mamá tomó los chiles y los hidrató en agua caliente, hasta que se suavicen. Les retira el agua y quita las semillas. Los pica en tiras delgadas. Las cebollas, el ajo y el tomate lo corta en julianas. Su aroma profundiza el sabor de la cocina. Sofríe los ingredientes hasta acitronarlos y es cuando los chiles los agrega. Además, agrega agua según se desee qué tan caldoso se quiera. Se sazona con sal y pimienta. Al final, agrega el queso en cuadritos para agregar un mejor sabor. El plato en la mesa perfuma la habitación y todos nos sentamos a desayunar acompañando con unos frijoles y tortillas de harina. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Este es el desayuno de hoy. Como siempre, la reflexión y el, la descripción de nuestro platillo tradicional de nuestro querido amigo Víctor desde Mérida. Y con este platillo damos inicio el día de hoy. Como cada sábado, les recuerdo que nuestras transmisiones son completamente en vivo, a través de Zoom, a través de Facebook Live, y se quedan aquí grabadas para que ustedes puedan revisarlas tantas veces así lo deseen. Bien. También aprovecho para recordarles que pues el Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México tiene la única intención de dar a conocer el quehacer del farmacéutico, su integración con el equipo de salud y su participación en la sociedad, no solo en México, sino a nivel internacional. Todas las charlas son sin ningún tipo de conflicto de intereses y también sin ningún tipo de fines de lucro. Todos los comentarios aquí emitidos son a título personal de cada uno de los invitados a nuestra mesa a desayunar. También les recuerdo que si aún no se han afiliado a nuestro instituto, pueden hacerlo totalmente gratuito. Todas las instrucciones están en nuestras redes sociales y en nuestra página oficial de IPFM. Así que bueno, pues si aún no son asociados, háganlo, ya que estamos teniendo algunos beneficios que son exclusivos para nuestros beneficiarios, para nuestros asociados. Entonces, bueno, no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones. Síganos en nuestro canal de YouTube, ya que ya estamos actualizando nuestro canal día con día. Y bueno, pues ya con esta imagen de la familia desayunando en sábado, este delicioso chile pasado con queso, voy a dar paso a nuestros invitados para que nos platiquen sobre ellos, nos digan su nombre, nos digan a qué se dedican de manera breve para que nuestro público los pueda ubicar. Voy a iniciar por el doctor José Luis. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Iniciando aquí en esta interesante plática. Les agradezco mucho la invitación y yo realmente se puede decir que soy homeópata de nacimiento porque la verdad yo he estado muy cercano al laboratorio desde que era niño. Yo soy nieto del doctor Ricardo Ziegler, fundador de Laboratorios Homeopáticos Glisser. Mi abuelo hace 100 años, 1926, ya ejercía la medicina homeopática.
Estuvo ejerciendo en su consultorio aproximadamente 10 años cuando decidió crear el laboratorio homeopático. Mi abuelo tuvo dos hijas, mi madre y una tía. Mi tía fue religiosa, desde muy chica entró al convento, prácticamente mi mamá fue hija única. Y por lo mismo mi mamá le ayudaba a mi abuelo en el laboratorio, se casó, nacimos sus hijos y empezamos a ir al laboratorio desde niños. Tú sabes algo que realmente lo traigo toda la vida. Yo terminé mis estudios de preparatoria, entré a la Escuela de Medicina aquí en San Luis Potosí. Después de estar aquí un tiempo me pasé al Politécnico, ahí estuve con el doctor Octavio Ramírez Vargas, en donde ya te yo de la esencia de homeópata y pues con estos conocimientos he podido desarrollar todavía más. Y como inicio, pues aquí me estoy a sus órdenes, tengo ya 50 años de ejercer la medicina homeopática. Y pues lo que pueda seguir aquí saliendo en las pláticas, estoy a sus órdenes. Mucho gusto a Muchas todos. gracias, doctor. Bienvenido. Un placer. Susana, adelante. Muy buenos días. Platícanos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Susana Hernández García, soy químico farmacéutico biólogo y pues ahora sí que hace como unos 10 años, me tocó por azares del destino eh, entrar a trabajar en un laboratorio homeopático y la verdad es que ha sido un universo completamente diferente al que conocía y me ha gustado mucho, entonces pues estamos aquí para platicar un poquito de esas experiencias y cómo ha sido el cambio o la adaptación de lo farmacéutico tradicional a la parte homeopática. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que el desayuno ese se veía muy, muy, muy apetitoso. Muchas gracias. Bienvenida también. Un placer. Y Lulu, doctora Lulu, adelante. Muy buenos días. Micrófono. Mi micrófono ya vi, estaba apagado, ya, listo. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con personas tan interesantes, con el doctor Ziegler, que pues Garza, que tiene pues un gran historial, ¿verdad? No todos tenemos ese, pues esos antecedentes, ¿no? Que nos gustaría ser, como él dice, pues un médico homeópata de cepa. Pues yo no, yo soy egresada de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y tengo también la especialidad en homeopatía por Homeopatía de México. Actualmente, pues soy docente de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y en Homeopatía de México y presidenta de la Federación, Homeopatía Unida, un trabajo que llevábamos a cabo durante la pandemia para tratar, pues, de fundamentar más nuestra homeopatía. Entonces, como dijo Susi, pues ese desayuno está muy apetitoso y pues con eso abriremos, pues esperemos que tengamos hambre, pero de conocimiento, ¿verdad? Gracias. Pues muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos. Y pues yo los dejo por aquí con Ari, que es quien va a ayudarnos a iniciar y moderar este desayuno. Buenos días, un placer acompañarlos y pues muy emocionada de comenzar esta plática que pinta para reflexionar sobre el quehacer farmacéutico y sobre todo para estas opciones este, que existen disponibles en el campo de la salud. Y creo que es importante empezar por un marco común y me gustaría preguntarles a nuestros invitados, ¿qué es un medicamento homeopático? ¿Quién quiere participar? Pues si me permiten empezar, el medicamento homeopático es aquel que se prepara bajo las normas estipuladas en la Farmacopea Nacional Homeopática. El medicamento homeopático, todos sabemos que es de origen 100% natural, de origen animal, mineral y vegetal. La característica es que tiene que existir cierta semejanza de lo que ocasionan estas sustancias con el padecimiento que se va a combatir. Ahí viene el término homeopatía.
Creo que son términos muy elementales que la mayoría de nosotros ya conocemos, no quisiera aburrirlos, pero cualquier pregunta que vaya surgiendo, pues aquí la podemos ir contestando. Yo realmente para la atención a la farmacia, que yo estoy gran parte del tiempo en farmacia, me baso totalmente a la Farmacopea Nacional Homeopática. Aquí está muy claramente especificado qué hacer, cuáles son los procesos, a dónde se puede llegar, en fin, está muy claramente aquí especificado, además de que es un requisito tenerla. Entonces, la farmacopea es un buen elemento de la cual tenemos que echar mano para para cumplir con las buenas prácticas de farmacia homeopática. Es importante recalcar que las personas que vienen a farmacia, más que clientes, son pacientes. Son pacientes que vienen a farmacia no a buscar algo que ya quieren comprar. Vienen con síntomas muchas veces, vienen con padecimientos y están buscando qué es lo que le vamos a recomendar. Entonces aquí es donde tenemos que echar mano de nuestros conocimientos para recomendarles el mejor producto para beneficiar su condición por la cual están pasando, además de un beneficio, pues también para la farmacia, porque de eso se trata, de ayudar a los pacientes para que se curen y queden satisfechos. Y no sé qué más quiera participar, algo más. Sí. Me gustaría agregar algo más a lo que acaba de decir el doctor, que respecto al medicamento homeopático, ¿no? Ya él mencionó, y algo muy importante en el caso de los medicamentos homeopáticos, pues que también han sido experimentados, ¿no? En el hombre sano, aparentemente sano, y ya después han sido utilizados para curar al enfermo, ¿no? Entonces, y como él dice, pues actualmente se elaboran pues con todas las criterios y normas que establece la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces, conocemos perfectamente las alteraciones que produce ese medicamento en el hombre sano para poderlo utilizar en el enfermo, que creo que es algo muy importante que podemos diferenciar. Adelante si alguien Muy más. bien. Maestra Susana, su micrófono. Sí, como dice, ¿no? El medicamento homeopático es aquel que se prepara a base de productos, bueno, como nos dicen los medicamentos, ¿no? A base de productos o de sustancias de origen animal, vegetal, mineral, este, y siempre y cuando respetando lo que dice la farmacopea homeopática o alguna otra bibliografía específica de la homeopatía, ¿no? Porque las formas de preparación y todo son muy específicas. Ujú. De hecho, como dice la doctora Lulu, en base al estudio del efecto de la planta o del medicamento, es conforme se va dosificando, ¿no? Y aparte de la preparación, o sea, lleva la parte de la preparación del extracto, bueno, son medicamentos a partir de extractos o de maceraciones de plantas o animales y que llevan un proceso específico de dilución, o sea, no es como el medicamento concentrado como tal, sino lleva una serie de diluciones y de procesos específicos que son los que le dan el efecto y le dan eh, pues sí, el efecto curativo para poder ejercer, y es, considero yo, la parte importante de diferenciar entre lo que es un medicamento alopático o el medicamento convencional que conocemos y el medicamento homeopático, ¿no? Ujú. Que los procesos son completamente diferentes y que necesitamos como que un poquito entender que el mecanismo de acción también es un poquito diferente al que como conocemos normalmente, ¿no? Porque como dice, la homeopatía es la medicina que se encarga de hacer de estimular al cuerpo para que solito recupere la homeostasis o el equilibrio por medio de justamente la estimulación de un producto que produce un efecto que va a ser parecido o semejante al de la enfermedad para que el cuerpo se equilibre y recupere su estado normal. Sí, Muy bien. efectivamente, continuando un poquito con lo que estamos escuchando ahorita,
el medicamento homeopático viene a estimular el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la base de la salud en todos los seres vivos. Todos poseemos un sistema inmunológico que algunas veces se ve adormecido, por llamarle de alguna forma, sobre todo cuando se toman medicamentos alopáticos. El medicamento alopático no permite que actúe el sistema inmunológico porque combate a la bacteria, al virus, al problema de una manera directa, no permitiendo la acción de nuestro sistema inmunológico. Al darle algo semejante a la enfermedad, como es la homeopatía, estamos estimulando nuestras defensas naturales, estamos estimulando el sistema inmunológico. Es el mecanismo de acción de la homeopatía. Mucha gente se pregunta, sobre todo los científicos, ¿qué pasa con la homeopatía si después de tal dilución ya se perdió la materia? Sí, efectivamente, ya no hay materia. Pero hace muchos años aquí en San Luis Potosí estuvo viviendo el doctor Federico Anaya Reyes. No sé si han escuchado hablar del doctor Anaya Reyes. El doctor Federico Anaya Reyes fue un doctor que ya murió hace muchos años. Él era de Puebla, estuvo un tiempo viviendo aquí en San Luis Potosí. Y una vez platicando con él precisamente sobre este tema, me decía que más que la memoria del alcohol o del agua, como muchas veces viene de la homeopatía, a través de la fricción molecular es como pasa la información de la sustancia que se está dinamizando. Llega un momento que, según el número de Avogadro, se pierde la materia. Después de la dilución 23 a la decimal ya no existe materia. Sin embargo, la información sigue pasando a través de la fricción molecular. Y esto es bien interesante porque efectivamente no hay equipos de laboratorio, no hay ningún procedimiento que se pueda comprobar la eficacia del medicamento homeopático, pues sí lo podemos ver en clínica. En los pacientes podemos ver claramente cómo potencias de 30C, 60C, a la 100, a la 1000, siguen teniendo un muy buen resultado porque a través de la fisión molecular pasa la información de la sustancia original. Y es como, creo que se puede definir el mecanismo de acción de la homeopatía. Así es. Muy bien, muy importante, Sí. los Ahí me puntos. gustaría ¿Algo más? agregar Sí. un poquito. Sí, hace un tiempo cuando empecé con esta parte de la homeopatía, empecé curiosamente a tratar de entender cómo funciona, ¿no? ¿Por qué todo esto del medicamento, qué efecto tiene y todo? Y es algo curioso porque nos lleva a algo que a lo mejor tampoco hemos hablado o escuchado mucho, que es la química cuántica. O, bueno, toda esa cuestión de lo cuántico. Y justamente por lo que he estado leyendo y estudiando, el medicamento homeopático tiene este efecto. Lo que hace es, justamente al irlo diluyendo, como cada dilución va seguida de una serie de agitaciones, esas agitaciones producen un efecto, se puede decir hasta cierto punto cuántico, que es lo que le va dando la potencia y el efecto al medicamento. Como decimos, lógicamente o de un punto de vista científico es un poco difícil de entenderlo, pero incluso ha habido algunos estudios hechos con resonancias, resonancia magnética nuclear y algunos procesos de este tipo, justamente sobre las diluciones, y sí veían que había un cambio, un aumento en el espectro energético de las diluciones, por ejemplo, de una tintura de árnica y una dilución de árnica 6C y una de árnica 30C, el espectro es muy diferente, o sea, el espectro, por ejemplo, de la tintura es así como una línea específica, pero conforme va diluyendo, a pesar de que tiene menos materia, menos activo, la energía va aumentando. Los picos se mantienen, pero están como más incrementados. Es bastante interesante esta parte de los artículos eran poquitos los principios activos que estaban estudiando, pero sí era muy interesante ver cómo, hablando de cuestión materia, no tiene ya materia, ya no tiene activo, pero la cuestión energética, que es algo interesante, ver cómo van aumentando también era muy, muy interesante. Y sobre todo, como dicen, el efecto que va teniendo el medicamento en la persona o en el paciente sano varía también conforme va aumentando la potencia del medicamento o la dilución en este caso. Entonces es bastante interesante esa parte de la homeopatía. Muy bien, y pues dándole continuidad a esta discusión y pensando en su experiencia, como dicen, de tantos años, ¿ustedes qué lugar considera ocupa la farmacia homeopática dentro del sistema de atención de la salud?
pues yo creo que este, en esta época ya ha recobrado bastante relevancia, a pesar de pues que sigue habiendo críticas negativas, como ahorita se ha mencionado y que el doctor y Susi han mencionado con respecto a que sí hay algo en la sustancia, ¿verdad? eh, mm, un pequeñito relato de la historia, por qué surge la elaboración de los medicamentos homeopáticos, porque tienen todo un método. Samuel Hahnemann, el fundador de la homeopatía, pues crea todo un método, no solo de la medicina homeopática, sino de la farmacia. ¿Y por qué? Pues la anécdota es que, al igual que sucedió con sus compañeros, con sus colegas médicos de esa época, que le dieron la espalda por fundamentar un nuevo método, pues también los farmacéuticos de aquella época no lo apoyaron en la elaboración de estos medicamentos y por lo tanto, pues él logra establecer una serie de reglas para elaborar estos medicamentos, ¿no? De ahí su importancia, o sea, desde que él crea, pues fue realmente un genio y un visionario porque establece todo este método y todas estas reglas de elaboración de los medicamentos. Tal vez en aquella época no fue tan cuestionado en el sentido de las diluciones, porque él hizo algo también que hoy que a lo lejos, a lo largo de la historia podemos ver que el haber hecho sustancias que son tóxicas y que son venenos, haber logrado que se convirtieran primero esa droga en un remedio y luego en un medicamento al ser experimentado, pues logra darle actualmente pues un lugar dentro de la ciencia médica y dentro de la farmacia, ¿no? Porque hoy día pues todos los laboratorios tienen que seguir una serie de reglas. Ya no es un laboratorio de manera artesanal, sino que está dentro de la reglamentación que establece, ¿no? Y con todos esos conceptos que se han manejado de dilución, de dinamización, pues todo eso le da pues una validez actual a nuestra elaboración de medicamentos homeopáticos. Todos los laboratorios pues están dentro y cumplen las normas que establece la farmacopea. Entonces creo que en la actualidad pues tiene gran relevancia ya la elaboración de medicamentos homeopáticos. Hablar de la historia me encanta. Samuel Hahnemann realmente fue un visionario. Nació en 1755, murió en 1843, vivió 88 años. Una larga vida. Y Hahnemann, todos sabemos que inició sus estudios en Alemania y posteriormente se fue a vivir a Francia. En París convivió con otro doctor, también nada conocido, pero es un doctor que también estuvo junto con Hahnemann desarrollando una técnica muy similar, que en aquel entonces se le conocía como dosimetría. Este es el doctor Adolphe Bourgriff. De hecho, hace años que estuve por allá en Francia, tuve la oportunidad de en un anticuario comprar un botiquín que perteneció a este doctor. Si me permite, se lo voy a mostrar. Es una joyita. Este botiquín que ven aquí le perteneció al doctor Adolf Bugriff en la temporada que estuvo trabajando junto con Hahnemann. Y este es el botiquín. Wow. Aquí está los tubitos, todavía se pueden ver ahí los chochitos que se veían. Aquí está el nombre del doctor. No sé si lo estén viendo de cabeza, lo estén viendo No, sí se volteado, ve bien. que invierte no sé cómo se vea. Pero No, aquí sí se ve bien. se ve bien de frente. Sí. Entonces el nombre del doctor, su dirección, estuvo bien en París y todo. Este doctor, si alguien anota su nombre, búsquenlo en internet. Es muy interesante la historia de este doctor. Y este botiquín, pues la verdad es una joyita porque ya tiene como 200 años. Aquí se pueden ver los medicamentos en su Híjole. totalidad. Sí. Lo cerramos, lo tapamos
Y aquí, y la llavecita todavía te hiciste por aquí, el original para cerrar. bonito. Este, este botiquín conocido pertenece a este doctor que estuvo trabajando mucho tiempo junto con Hahnemann, y en este botiquín podemos ver que desde entonces ya se utilizaba el globulito. Ujú. Disuelto bajo la lengua, que también es una gran cosa muy importante. ¿Por qué disuelto bajo la lengua? Bajo la lengua hay glándulas que absorben el medicamento directamente, tan rápido como si fuera una intravenosa. El medicamento, lo ideal es tomarlo en glóbulos, en tabletas, disueltos bajo la lengua, porque entra directamente al organismo. Cuando se tragan, pasan al estómago, y del estómago hasta que llega al intestino empieza la absorción. Quemo bajo la lengua, la absorción es directa. Bueno, un poquito de historia. Muy Sí, no, bien. como dicen, la historia de la homeopatía es bastante interesante y por lo que yo leí, como decimos, no todos los medicamentos empezaron con o a partir de plantas y animales, ¿no? Para que era lo que nos daba el efecto curativo. Algo que menciona la historia es que, bueno, Hahnemann era un médico rural, entonces atendía en diferentes lugares y una de las cosas interesantes que me parecen de la homeopatía es que Hahnemann era muy observador, era muy detallista y por lo que describe él, bueno, lo que yo he leído de él era tan detallista que decía, recojo la planta en tal lugar, a tal hora del día, en tal fecha del año, para mantener las características del medicamento. Y además, ya cuando hacía sus preparaciones, como era médico rural, él se dio cuenta que los pacientes que atendía, digamos, en su pueblito, tenían un efecto determinado, pero cuando él tenía que trasladarse hacia otro lugar, el efecto del medicamento cambiaba. Y entonces él como que empezó a ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está teniendo un efecto diferente el medicamento que doy aquí y el que doy allá? Y entonces se dio cuenta que pues cuando tenía que trasladarse, pues al moverse en el caballo, el medicamento pues se agitaba. Y entonces me imagino que en su mente empezó a ver, dijo, bueno, ¿qué pasa si lo agito? Y entonces empezó a agitar el medicamento, incluso el que le daba a sus pacientes en su pueblito, y descubrió que justamente esa agitación le daba una característica especial al medicamento. Él le decía, lo potencia. Y entonces fue así como él fue perfeccionando su método para llegar justamente a esta parte de hacer la dilución y agitarlo para darle el efecto terapéutico al medicamento. Entonces es bastante interesante esta parte de la historia de la homeopatía y de estudiar a Hahnemann. Es muy interesante, porque él estudiaba, como decía, no estudia el efecto del medicamento en personas sanas. Y entonces él hacía como que su bitácora de, hoy me tomé esto y tuve este efecto. Y lo diluí y tuve este efecto. Y lo diluí más y tuve este efecto. Entonces esa parte es bastante interesante e insisto, por lo que he leído, es de ahí justamente de donde saca este, el, ahí se me fue el nombre del medicamento, del estudio del medicamento, que es el que da la pauta terapéutica para el medicamento. Son las sucusiones. Al sucusionar el medicamento durante preparación, es como viene lo que me comentaba el doctor Anaya Reyes, la fricción molecular. A través de la fricción molecular pasa la información terapéutica de una potencia a otra y se va potenciando cada que se va dinamizando a través de las sucusiones, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Creo que se fue el ya sonido, estamos otra vez. Sí, Se pero escucho bien. aquí estamos. Estoy emocionados de sus contribuciones e incluso de tener oportunidad de escuchar estos aspectos históricos tan importantes. Y creo que ustedes ya nos han dado este em, alguna información, pero me gustaría preguntar, ¿qué distingue a la farmacia homeopática profesional de otros espacios de expendio de productos alternativos? ¿Quién pues quiere? como yo ya había mencionado hace rato, actualmente todas las farmacias, los laboratorios tienen que cumplir con una serie de reglas, ¿no? De acuerdo a los criterios ya establecidos por la Secretaría de Salud, ya no puede ser solo una
farmacia como, ajá, así es, que Aquí basada en está, la farmacopea aquí homeopática está. de los Estados Unidos. Incluso ya tiene mucho tiempo que dentro de la Secretaría de Salud se tiene el comité para la farmacopea homeopática de mexicana y además también para establecer los diferentes criterios que se deben de utilizar de acuerdo a la normatividad de las farmacias, cumplir con todas las reglas de calidad, de eficiencia, de eficacia dentro de un laboratorio. Entonces, la infraestructura, todo está determinado y se sigue de acuerdo a esas reglas. Sí, Muy como bien. comentan, ¿no? Se debe de cumplir los requisitos que piden tanto en la farmacopea homeopática como en el suplemento de establecimientos dedicados a la venta de insumos para la salud. Otra característica que yo veo diferente entre la farmacia homeopática y otro lugar donde se expenden o donde se producen o se dan terapias alternativas es, como decía el doctor, ¿no? La personalización del tratamiento o del medicamento, ¿no? Porque llega cada paciente, como decíamos, cada medicamento es como que específico. Y es lo que también parte de lo que abordaba un poquito antes. Conforme al estudio que hizo Hahnemann y algunos otros doctores de los medicamentos, empezaron a ver que hay medicamentos que tienen efectos similares en el cuerpo, pero con ligeras variantes. Entonces, por lo que tengo entendido, la homeopatía justamente va en esta parte, hacer que el medicamento sea específico a cada paciente. Entonces, eh, hay medicamentos que sí son como muy genéricos, como muy convencionales, pero es eh, como que importante conocer un poquito más el contexto de la enfermedad o del padecimiento del paciente para tratar de entender y de dar un medicamento que es como más específico. Otra cuestión que yo he visto en la parte de farmacia, yo sí tengo contacto con farmacia homeopática, y es la forma de hacerlo, ¿no? Generalmente vamos a una farmacia normal, llevamos nuestra receta, vamos y decimos quiero un medicamento, te sacan la cajita y te la dan. En este caso, por lo que yo he visto en la farmacia ya en la operación, llega el paciente con su receta o con su malestar y comenta, quiero, no sé, para el dolor de cabeza o quiero para un dolor de estómago, y es cuestión de ver más o menos cuál es como que los síntomas o lo que acompaña el malestar, ¿no? Porque dependiendo del cuadro, puede ser, no sé, a lo mejor, por ejemplo, para un dolor de estómago puede ser una chamomila o puede ser una Nux, ¿no? Es, por ejemplo, esa es una, y que el medicamento se prepara o se impregna generalmente al momento. Y tenemos diferentes vehículos o formas de administrar, ¿no? Como decía el doctor, lo clásico con lo que identificamos o relacionamos la homeopatía son los chochitos. Ujú. Pero no nada más hay chochitos, hay diluciones, hay tinturas, hay pomadas, hay cremas, hay otro tipo de medicamentos, de vehículos y de presentaciones que también nos ayudan en esta parte. Entonces, dependiendo de las características del paciente y de la enfermedad o de la afectación que tiene, pues es como que lo que se le puede proporcionar. Yo Muy recomiendo bien. mucho, Sí, perdón, sí, sí, sí. gracias. Yo recomiendo mucho que el personal de farmacia estudie, que se prepare, que se capacite. Para atender bien al paciente hay que tener este conocimiento de ante qué nos vamos a enfrentar. Muy importante que el personal que atiende, que está directamente en el mostrador, que está practicando con el paciente, que muchas veces así sucede, conozca algo de anatomía, que conozca el cuerpo humano, que lo conozca bien, si tiene oportunidad de ir a alguna escuela a hacer prácticas, a tomar alguna materia, algo que le permita conocer bien la anatomía. Otra materia muy importante es la fisiología, conocer el funcionamiento del cuerpo humano. Y otra materia muy importante también que es importante que la sepan, patología, conocer cuáles son las características de cada padecimiento. Con estas tres materias que tengan como base, le va a permitir tener una mejor atención al paciente. Muy bien, muy importante. Y revisando justamente estos conocimientos fundamentales de la
eh, para poder hacer el tratamiento de las enfermedades y en particular de las capacidades de la medicina de la farmacia homeopática para resolver los problemas de salud. ¿Ustedes podrían hablarnos un poco de los mitos o malentendidos que sobre la farmacia homeopática y la homeopatía y el ejercicio homeopático existen? Sí, creo que de eso hay muchísimo, ¿no? Este, pues precisamente uno de los, la homeopatía está basada en principios. Por eso digo que Hahnemann fue genial porque esos principios hasta la actualidad son vigentes. En su época se hablaba de ciertas condiciones, hoy tenemos otras condiciones, pero que igual se adaptan a esos criterios y a esos conceptos que él dio, ¿no? Entonces, siempre la farmacia, en este sentido, los medicamentos han sido cuestionados desde el principio de la dosis mínima y de donde se integra todo esto que se ha hablado de la potencia de la dilución y sobre todo de las diluciones, ¿no? Eso ha sido muy cuestionado desde el ámbito científico. Creo que la medicina homeopática y no solo la farmacia y los medicamentos, desde que nació hasta la actualidad ha sido cuestionada. Ha sido, yo creo que la medicina y los medicamentos más observados. Aquí cualquier error, o cualquier situación se nos pide evidencia. Más sin en cambio, en la medicina alopática convencional, los medicamentos, los fármacos, también tienen muchos efectos y que nadie les pide una evidencia de por qué sucedió este efecto, por qué pasó tal cosa. Más sin en cambio, nosotros siempre tenemos que estar mostrando y demostrando y quitando esos mitos. El primer mito es que es agua, ¿no? Es agua con alcohol. El otro es que solo se utiliza para padecimientos leves, ¿no? Este otro, pues que no funciona porque al estar tan diluido, pues no tiene ningún efecto. ¿Y cómo podemos, pues, quitar estos mitos, ¿no? Primero, pues a lo largo de más de 200 años, 200 y tantos años que está cumpliendo ya desde su nacimiento en 1796, que fue la primera vez que publica Hahnemann un escrito sobre un nuevo tratamiento para la curación de las enfermedades. Todavía no le llamaba homeopatía, fue más adelante, pero en ese momento, en 1796, se ya establece lo que iba a ser la medicina homeopática, Amén. ¿no? Con sus medicamentos y con todo su farmacia y su arsenal terapéutico. Entonces, a más de esos 200 años, en esa época le cuestionaron también a él y digamos que el gremio científico de aquella época pues estaba muy preocupado porque había nacido este método y que pues que se impidiera que siguiera, ¿no? Entonces el presidente del comité científico de aquella época les dijo a esos médicos que estaban preocupados que si tenían razón en el sentido de que la homeopatía era una quimera, de que no funcionaba, que no servía y que solo era una moda, pues que esa moda iba a pasar. Pero pues la moda no ha pasado porque ya tenemos más de 200 años y aquí seguimos, ¿no? Entonces, quiere decir que sí tiene un efecto, que sí funciona y que actualmente con las evidencias que se tienen, como ya mencionó también Susi de los estudios que se han hecho de los medicamentos homeopáticos, el doctor habló del número de Avogadro, se han hecho hoy actualmente estudios y yo solamente diría que para una parte de los mitos se quita cuando yo digo que este medicamento homeopático tiene un efecto sobre las plantas y sobre los animales. Entonces, si no funcionaran, pues no tendría ningún efecto en una planta ni en un animal, ¿no? Entonces, y por lo consiguiente, pues en el ser humano tampoco. Más sin en cambio podemos ver que se tienen efectos en ese tipo de seres, porque al final son seres vivos, ¿no? Y ahora se han hecho estudios de las diluciones de los medicamentos en diferentes potencias
para conocer su efecto en tejidos, en células, ¿no? Entonces ya tenemos hoy evidencia científica de lo que una dilución de una aparentemente agüita solo con alcohol, pues tiene un efecto y se ha demostrado ya científicamente. Entonces, creo que esa es una parte muy importante de estos mitos que existen. Y de estos mitos que todavía por ahí se presentan, pero me quedo con esta reflexión que nos compartió de que pues la farmacia homeopática, la medicina homeopática siempre es cuestionada y siempre ha dado respuesta de la efectividad o evidencia de la efectividad que no ha proporcionado o que no se cuestiona a la medicina alopática. Entonces ya nos han formulado todo este campo y las necesidades y el compromiso, pero sí creo que es importante que nos indiquen, que nos compartan qué piensan sobre la calidad en la farmacia homeopática, pensando en sus límites, porque ya nos hablaba el doctor, ya nos hablaba la doctora de que es personalizada y es em, cuidar detalles hasta el último momento de contacto con el paciente. ¿Qué más podemos decir con respecto a este aspecto de la calidad? La calidad de la farmacia homeopática es muy variable, desgraciadamente. Hay farmacias que cumplen al 100% todo lo que debe ser. Hay otras que parece que están trabajando, no sé, en la cocina, por no demeritar nada esto, pero sí, hay que cuidar mucho los procedimientos, la forma de preparar los medicamentos y como le dije hace rato, apegarse totalmente a la farmacopea, cuidar todos los procesos y tiene que salir algo bien hecho, solamente cuidando todos los detalles. Además de la imagen, cuiden por favor la publicidad, el color de las paredes, el mobiliario, la vestimenta de la persona que está atendiendo al público. La imagen es muy importante también y estar preparados para dar un buen Servicio. resultado, dar un buen trato al paciente. Yo creo que la calidad va aunada precisamente a seguir la normatividad, ¿no? Entonces creo que Exactamente. la mayoría de las farmacias está tratando de seguir pues esta normatividad porque precisamente por lo que mencioné, o sea, nosotros estamos en la mira de todo, ¿no? Entonces debemos de cuidar y dar calidad. También es algo que nos caracteriza también desde como la medicina homeopática al tener una visión integral del ser humano, pues tratamos de darle lo mejor a ese paciente, ¿no? Entonces también nos interesa que las farmacias pues tengan esa calidad para que no seamos cuestionados, ¿no? Cumplir con las normas, entonces ahí se ve reflejada esa calidad al cumplir y como decía el doctor, tener gente preparada que atienda en las farmacias para que entienda también que no es igual que si yo voy y pido un medicamento que me den para la tos, pues a lo mejor sí me va a ayudar, pero no es lo mismo que yo fuera con el médico y que me prescriba el medicamento que sí va a ser el que corresponda a a mis síntomas que estoy presentando, al que me da el de la farmacia, ¿no? Entonces también eso es importante. Entonces ahí también vemos reflejada la calidad en tratar de cuidar todos esos detalles para evitar la automedicación, para evitar prácticas, no buenas prácticas dentro de la farmacia, ¿no? Entonces sí creo que es importante y ahí tenemos pues esa calidad que representa el tener otro concepto y otra visión al prescribir un medicamento homeopático. Sí, que ahí como dice, ¿no? La calidad pues depende de muchos factores, depende de muchas cosas para poder brindarlo, ¿no? Uno, pues es el cumplir los requerimientos, la normatividad y todo lo que nos pide como tal, pues la Secretaría de Salud y todas las autoridades, pues que nos cuidan y que nos vigilan, ¿no? Una. Otra, como decía el doctor, mantener la capacitación constante. Es cierto que nosotros, bueno, que la persona que se dedica o que está atendiendo una farmacia en cualquier
campo, no nada más hablando en homeopatía, también hablando en medicamentos convencionales, en alopatía, en herbolaria, en cualquier otro tipo pues de medicamentos, no debemos nosotros o las personas que los dispensan, que muchas veces no son farmacéuticos, son gente, vamos, gente común que busca un trabajo y consigue un trabajo como dependiente de farmacia. Ninguno deberíamos de asumir la responsabilidad o ninguna de esas personas debe asumir la responsabilidad de recomendar o de sugerir algún medicamento. Sin embargo, sabemos que sucede. Tenemos un dolor de cabeza, vamos a cualquier farmacia o un malestar de estómago, vamos a cualquier farmacia y pedimos algo para el dolor de cabeza, el dolor de estómago, los cólicos, cualquier malestar que tenemos. Y el dependiente de la farmacia, muchas veces sin saber cuál es la causa del padecimiento, nos recomienda o nos sugiere un paracetamol, una aspirina, un peptobismol, cualquier medicamento para tratar de curar nuestros síntomas. Desde el punto de vista normativo y regulatorio, eso no deberíamos ni permitirlo ni hacerlo. Pero sucede. En el campo de la homeopatía, como decíamos, ¿no? La homeopatía es como que todo está en la mira sobre la homeopatía. Comentaba el doctor, es conveniente capacitar al personal, explicarle, decirle, sabes qué, como decía, ¿no? Que conozca un poquito de las enfermedades, los padecimientos, los síntomas, los órganos y de los efectos de los medicamentos para poder, con base a los síntomas particulares, poder brindar una atención farmacéutica un poco más adecuada. Cierto que no debemos dispensar medicamentos sin una receta médica, sin una atención médica adecuada, es cierto. No deberíamos hacerlo de tal manera. Sin embargo, por diversas cuestiones, en la práctica lo hacemos. Y no nada más en la homeopatía, también en la alopatía. Entonces, aquí, como dice el doctor, la parte de la capacitación constante del personal, una adecuada capacitación para que el personal pueda brindar una orientación adecuada y en caso de ser necesario, sí, sugerir o canalizar al paciente directamente con el médico. Eso creo que es parte de lo que aplica no nada más a la parte de la farmacia homeopática, sino a toda la parte de las farmacias. Otra parte de la calidad, lo que influye en la calidad es la atención al paciente y la forma de preparar el medicamento. Como decíamos, generalmente vamos a una farmacia y te dan la cajita y ya está. El medicamento homeopático tiene la característica de que vas, lo pides y ahí Prepara. pues en cierto modo te lo preparan, ¿no? Porque ya está, los globulitos ya vienen empacados o ya están en cierta presentación y nada más es agregarle el principio activo, la dinamización. Pero ese proceso, aunque parece sencillo, digo, justo ayer comentaba con una de las chicas de la farmacia, y en ocasiones, a lo mejor para nosotros, para los adultos, decimos, ay, no pasa nada, ¿no? Pues échalo ahí, no pasa nada. Pero para cierto tipo de personas o de padecimientos, incluso nosotros, ¿no? Si es para nosotros, no nos importa, pero si es para nuestros hijos, sí queremos que sea como que con el cuidado y con la atención y con ciertos aspectos más de más seguridad o que nos den mayor confianza. Entonces, esa es otra parte que considero conveniente destacar, ¿no? Decía el doctor, mantener el uniforme limpio, el área limpia, como dicen, ¿no? Otro de los mitos que dicen, o que nosotros nos hemos topado, que luego el paciente llega y dice, ¿cómo sé que me estás dando lo que dices que me estás dando? ¿No? Porque como digo, es un medicamento que se trasvasa, pues tú ves ahí el líquido y no sabes lo que tiene, lo ves etiquetado, pero entonces justamente también esa parte de los mitos y de la confianza, darle a la gente la confianza de que lo que le estás dando es lo que te está pidiendo y qué es lo que le va a curar. Entonces sí son como muchos factores los que hay que considerar en esta parte de la farmacia. Ampliando un Sí. poquito esto que estás comentando, creo que son 5 los pasos que hay que seguir para tener éxito en la atención al paciente. El primero, la atención directa con el paciente. Hay quienes se quedan en la casa y ve el pariente, el familiar, a que mi tía trae este problema, trae esto, nada. No como una atención directa con el paciente. El segundo paso, el diagnóstico.
Hay que echar mano de lo que comenté hace rato: anatomía, fisiología, patología, análisis de laboratorio, tomografías, resonancia magnética, todo lo que sea necesario para un buen diagnóstico. Una vez sabiendo ante qué problema nos estamos encontrando, seleccionar el o los medicamentos que se van a utilizar para combatir este problema. El cuarto punto muy importante: la calidad del medicamento. Nada sirve que los otros tres hayan hecho perfectamente bien. Si va a comprar medicamentos, vamos a la hierbería que nos den una pomadita de árnica o de cualquier otra cosa y nos queremos curar con esto. Eso no funciona. Medicamento de calidad. Y el quinto y último: que el paciente siga todas las indicaciones del médico. Con estos 5 pasos tenemos éxito en el tratamiento. De todo. Muy bien, ya ustedes han entonces esbozado de manera muy clara cuáles son las buenas prácticas en la medicación, en el caso, yo creo que en el caso de la medicina en general, pero en particular y con especial interés en la farmacia o medicina homeopática. Y pensando en estas buenas prácticas, ¿qué riesgos existen de no cumplir con estas características de buenas prácticas? Y también reflexionando un poco con los comentarios que ya empezaron a surgir en las redes sociales de esta conversación. Por ejemplo, Jessy Hernández comparte que el problema no es la homeopatía, el problema es que muchos que hacen ese tipo de medicamentos no tienen conocimientos reales de homeopatía. Debería de existir más regulación, recomienda ella, sobre quienes hacen estos medicamentos, ya que en estas diluciones hechas por ellos a veces no aseguran los efectos farmacológicos buscados. Y también nos comentan, en el caso de que hubiera una mala preparación, que no se tuvieran buenas prácticas, ¿cómo se evalúa, cómo se hace el reporte de eventos adversos? ¿Nos pudieran hablar un poquito de esos aspectos que conocen muy bien? Bueno, hablando de las buenas prácticas, pues como decíamos, ¿no? El medicamento debe de venir de un laboratorio, este, pues calificado, evaluado, no, bien establecido y que sabemos que cumple la regulación. Tenemos en México varios laboratorios que proporcionan los medicamentos homeopáticos, digamos los básicos, y ya nosotros, bueno, en farmacia, pues nada más los trasvasamos, los dispensamos, ¿no? Justifica. Como dicen, generalmente, digo, yo estuve en un laboratorio de los que fabricaban el medicamento homeopático. Ujú. Y justamente, ¿no? La parte de la elaboración lleva un proceso y lleva una serie de controles. Y sale el medicamento y te lo entregan tanto como paciente como otra farmacia y ya tú lo procesas. Entonces, esa es una parte de las buenas prácticas. El adquirir los medicamentos o los insumos, las cosas de un lugar adecuado. Decía el doctor, no vamos a ir a la hierbería y de ahí lo vamos a extraer. No, debe de cumplir ciertos requisitos, ciertas características. Esa sería una de las buenas prácticas. Otra, el mantener justamente esta parte de la trazabilidad y de la calidad de todos los insumos, ¿no? Asegurar que se mantengan las condiciones de almacenamiento, por ejemplo, para el glóbulo, para la tabletita, para el alcohol, para las mismas dinamizaciones, porque deben de tener ciertas características: estar en un lugar adecuado, estar a cierta temperatura, no estar expuestos al sol, o sea, todo ese tipo de cuestiones son parte de nuestras buenas prácticas. La parte de la dispensación, ya al momento de atender al paciente, por ejemplo, pues el lavado de manos, el hacer el trasvase o la impregnación en un espacio adecuado, preferentemente pues que esté en un área cubierta para evitar que le caigan partículas de la calle, no sé, ese tipo de cuestiones son parte de las buenas prácticas que considero podríamos seguir. Y preguntaban que los efectos adversos y aparte, agregando a lo que comenta Susi, de pues todo ya la elaboración actual de los medicamentos homeopáticos, pues sí existe una serie de normatividad que debe de regir para su elaboración. Tal vez hace algunos años todavía no estaba como muy regulado en este sentido, pero actualmente
pues se piden toda una serie de normas para elaborar los medicamentos en el laboratorio, tanto su elaboración como la dispensación, ¿no? Entonces, sí tienen que guardar esta reglamentación. Y en cuanto a los efectos adversos, en homeopatía hasta el momento no tenemos como tal efectos adversos. Tenemos lo que llamamos agravación homeopática. Cuando se prescribe un medicamento homeopático, lo que puede sucederle a un paciente es que llegue a experimentar el cuadro que está presentando, pues como que se pone peor, ¿no? Agudiza. Pero es el efecto del medicamento, no es que le haya hecho mal, no es que no le sirvió en ese momento, sino que se presenta esto que denominamos agravación homeopática por efecto del medicamento. Pasa esta grabación y entonces viene la mejoría. Entonces, como tales no tenemos efectos, pero sí hemos, bueno, al menos en mi práctica y con algunos compañeros, y que no lo tenemos, que a lo mejor nos faltaría documentar, que sí hay personas muy sensibles a veces a lo que decíamos de este mito de que es agüita con alcohol o que es azúcar con alcohol y que no tiene nada, pues sí hay gente que ha resultado sensible a alguna de los medicamentos que ha tomado, ¿no? No como tal una reacción adversa, pero sí ha resultado que les produce sí, algún efecto, pues sí podríamos decirle un efecto adverso, pero es muy poco. En realidad no tenemos el reporte de efectos secundarios, de reacciones alérgicas. Les digo, sí he tenido casos en el que dijo, este medicamento no lo puedo tomar, dijo el paciente, porque me da más tal cosa, ¿no? Entonces digo, ok, ya no, no se lo voy a prescribir ya de aquí en adelante porque ya vi que sí le produce una reacción. Es lo único que podríamos decir como un efecto adverso, pero generalmente sí se presenta la agravación homeopática. No siempre, pero sí, eso sí podemos considerarlo dentro de los parámetros normales del efecto del medicamento homeopático. Una característica de la homeopatía, aproximadamente un 7-8% de los pacientes llegan a presentar incremento en los síntomas por la similitud por la homeopatía del semejante a la enfermedad. Entonces llega a haber en algunas ocasiones un porcentaje relativamente poco incremento en los síntomas, pero esto es para estimular el sistema inmunológico a que actúe y saque problemas de una manera natural. Así que no es raro que haya en algunas ocasiones incremento en los síntomas. Es normal. Muy bien. Sí, Y como dicen, entonces, hay ajá, un sí. comentario, como dice, ¿no? Efectos adversos como tal, es difícil observarlos en la homeopatía porque justamente el principio o la base de la homeopatía se basa en el efecto del medicamento o del principio activo conforme a la dilución, que fue lo que estudió Hahnemann en sus, ahí se me fue el nombre que tiene específicamente en la homeopatía, pero cada medicamento tiene una serie de efectos o de síntomas. Bueno, él lo consideraba como síntomas homeopáticos, síntomas curativos, que son los que se ocupan para tratar la enfermedad. Entonces, como tal, efectos adversos no se presentan como tales, porque es lo que Hahnemann o lo que forma parte justamente de la terapéutica de cada medicamento. Entonces, es algo bastante interesante también con la homeopatía, porque como dice, ¿no? En la parte del medicamento convencional, si tomamos algún medicamento, sabemos que podemos tener náuseas, mareos, somnolencia, algo. En el caso del medicamento homeopático, esos efectos ya los estudió y los han estudiado y los han documentado diferentes médicos, y entonces forma parte del repertorio terapéutico del medicamento. Ya no es como tal el efecto, sino es parte del repertorio terapéutico. Entonces es bastante interesante. En cuestión de la regulación, eh, la regulación existe y es como, desde mi punto de vista, es como una especie como muy cuadrada. Tratamos digo, la homeopatía y la medicina alopática, la medicina convencional, son como si uno fuera un círculo y el otro un cuadrado. Son diferentes. Entonces,
yo desde mi punto de vista, hay veces que la cuestión en cuestiones regulatorias es un poco complicado porque estamos tratando de manejar todo desde la misma perspectiva. Y hay Sí. cuestiones que no se pueden manejar igual porque, como decía hace un rato, ¿no? Una farmacia convencional, te llegan las cajitas de medicamento, los frasquitos de medicamento, y tú tal cual lo tomas y se lo das al paciente cuando llega. En la parte del medicamento homeopático hay un proceso intermedio que depende de varias cuestiones, ¿no? Porque tenemos, hablando otra vez de los medicamentos, tenemos medicamentos magistrales, que son aquellos que muchas veces pueden ser combinaciones de 2, 3, 4, 5 más principios activos, que vienen en diferente proporción, en diferente potencia y que deben de ser elaborados en el momento. Y tenemos el medicamento oficinal, que es aquel que está eh, tanto elaborado conforme a las normas de la farmacopea y que se prescribe prácticamente de forma individual, ¿no? Entonces, esa diferencia entre la atención en una farmacia y la atención en otra genera como que huecos o como que diferencias que en cuestión regulatoria nos pueden, y en cuestión práctica, nos generan una serie de conflictos considerables. Entonces, la cuestión regulatoria está bien, está bien que empecemos a regular, pero yo considero que deberíamos considerar que uno es un cuadrado y el otro es un círculo. Y entonces, como es circular, necesitamos tratar de adecuar justamente esta parte de las regulaciones y de los criterios que nos aplican a uno y a otro de una forma un poquito, pues, diferente, porque tratarlos por igual es complicado. Es como cuando tenemos hijos y a uno es niño y otro es niña y queremos que hagan lo mismo y que se comporten igual, pues no se puede porque son completamente diferentes. Entonces, esta parte también creo que es bastante interesante. Ampliando un poquito lo que está diciendo Susi. Susana, efectivamente medicamentos magistrales, oficinales y la tercera clasificación es la especialidad farmacéutica. Especialidad farmacéutica es aquel medicamento que tiene un registro ante la Secretaría de Salud y que sale a la venta ya como medicamento ya preparado. Aquí, por ejemplo, tengo una cajita de este medicamento que es una especialidad farmacéutica, pero también tenemos aquí, por ejemplo, otro que es una oficinal, una Guatera Gaumeri. Entonces, y las magistrales ya son la combinación de dos o más sustancias prescritas por algún médico homeópata. Son las tres clasificaciones de medicamentos. Muy bien, pues vamos a detener un momentito. Me quedo con esta idea de que sí tenemos diferentes parámetros de referencia y de medición, y eso es lo que está generando esta inquietud, porque en las redes tenemos muchas preguntas para ustedes en ese sentido, pero vamos a detenernos un momentito para los saludos. Damos un espacio para saludar y reconocer a todos quienes nos están escuchando, y para eso, Angelitos, ya está lista. Ángeles. No Tu se escucha. micrófono, tu micrófono, Ángeles. Está apagado el micrófono. Gracias, gracias. Muchas gracias por seguirnos en esto. Y claro que sí tenemos saludos desde Estados Unidos, por allá nuestra querida Xochitl Cortés, que nos está viendo, a Baja California Norte, que nuestros amigos de Tijuana, claro que sí, Tamaulipas, por allá el bello Tampico, Tampico hermoso. Tenemos ahí saludos Chihuahua, Sonora, Coahuila, bajamos allá en Sinaloa, en Aguascalientes, la Hidrocálida, en San Luis Potosí, al grupo de Aguascalientes, claro que sí, a nuestros farmacéuticos de allá de Aguascalientes que nos siguen, claro que sí, que ya nos empezaron a seguir, por allá a San Luis Potosí, a Querétaro, a nuestros amigos de Pachuca Hidalgo, a Michoacán, gracias a los trabajadores de Limpia que nos dan la oportunidad de siempre compartirnos por allá en Morelia, también en Guanajuato, Guerrero, Veracruz, por allá Jalapa, Campeche, toda la península, Chiapas, y bajamos hasta Guatemala, Quintana Roo, también aquí, y más allá de nuestras fronteras. Saludos y Costa Rica. Hasta luego y adelante con este tema interesante, que es homeopatía, que también, aunque se basa en energía, también hay un efecto terapéutico y reacciones adversas. Y gracias por sus comentarios. Gracias, Ángeles. Bueno, entonces, retomando esto,
profesor Garza ya nos platicó de las diferentes fórmulas y porque venía una pregunta, Tomás Ábalos preguntaba, entonces, ¿el medicamento homeopático es mayoritariamente una fórmula magistral? Fórmula magistral es la que está elaborada por un médico en base a la sintomatología y que prepara varias sustancias, se considera una fórmula magistral. Ujú. Medicamento oficinal es una sustancia simple y especialidad farmacéutica, como este que mostré aquí hace un Sí, rato. sí. Muy bien. Y Agregando, perdón, quería sí, agregar algo a claro. lo que comenté el doctor. No son básicamente fórmulas magistrales. Ya. Casi siempre depende de lo que considere el médico, puede ser una fórmula magistral o puede ser un officinalis, ¿no? Entonces no siempre son fórmulas magistrales. Exactamente. Muy bien. Y entonces, de los aspectos que tienen que ver con la preparación de los fármacos homeopáticos, ¿cuáles serán críticos para asegurar la calidad? Y estamos pensando en el proceso no solo de preparación, sino en el almacenamiento y la dispensación. Pues lo que Pues todos sabemos, que esté en medios adecuados, libre de luz solar, de temperatura muy cálida, en fin, son varios procedimientos que por lógica se tienen que seguir para que el medicamento se mantenga estable, nada más. Muy bien, muy bien. Y pensando entonces en esta confianza en la medicina homeopática, ¿se puede hablar de trazabilidad? ¿Existe una garantía de trazabilidad y control de los medicamentos homeopáticos? ¿Cómo se garantiza esto? ¿O tendremos que, em, como lo mencionaba Susana hace un momento, darle un contexto diferente a esta idea de trazabilidad y la garantía de la trazabilidad? ¿Alguno quiere compartir? justamente, como decíamos, ¿no? Entre los requisitos es adquirir los medicamentos de un proveedor, en este caso de un laboratorio homeopático ya establecido y que cumple los requisitos. Digamos, ya, por ejemplo, donde yo estoy, que es ahorita una farmacia homeopática, justamente nuestra trazabilidad viene justamente desde ahí. Nosotros adquirimos el medicamento homeopático de un laboratorio. Donde yo estoy, hacemos por ejemplo, hacemos dinamizaciones porque pues digo, de repente Ujú. en los trasvases y esto es un poco complicado. Entonces nosotros sí, sí diluimos el medicamento, o sea, hacemos una subdilución de la dilución anterior, que es parte de la homeopatía, de lo que se hace. Y ahí nosotros lo que hacemos es justamente, tenemos un registro de los lotes de medicamento que compramos, en este caso de las diluciones que compramos, y cómo vamos tanto haciendo las subdiluciones que son hasta cierta, o sea, por ejemplo, yo compro una y la diluyo nada más una vez, ¿no? Y ya de ahí, para obtener, digo, pues obviamente incrementar, ¿no? El volumen, el efecto ahí es diferente. Y esa trazabilidad yo la garantizo registrando justamente el, el lote de mi dinamización original, de mi dinamización madre, y los procesos que le voy dando. Y a la hora de dispensar el medicamento, igual llevo una bitácora en la que registro la fecha, y qué dinamización estoy surtiendo y de qué lote de dinamización viene. Entonces, con esa parte yo desde la farmacia puedo garantizar la trazabilidad de mi medicamento hasta que yo lo dispenso y yo se lo entrego al paciente, ¿no? En la trazabilidad documental. En la parte de las condiciones en las que se maneja, pues igual cumplo con mis requisitos de tener mi termohigrómetro para verificar las condiciones de humedad y temperatura a la que se mantiene mi medicamento y de mantenerlos en un espacio, en este caso un almacén de diluciones específico, que está con ciertas condiciones, que está cerrado, que está retirado de zona donde le da la luz, para evitar justamente que el medicamento se deteriore y pueda afectar. Periódicamente hacemos revisiones del medicamento pues para ver que no tenga partículas suspendidas, que no se haya evaporado demasiado. O sea, llevamos cierto tipo de controles que nos ayudan también a mantener la parte de la calidad y asegurar
pues que el medicamento llegue al paciente en las mejores condiciones. Bien. Muy Y bien. creo que parte de esta trazabilidad, pues también tiene que ver con esta parte de identificación del producto, el código de barras, incluso, ¿no? De qué lote proviene, ¿no? De dónde viene la materia prima, para que tenga precisamente tanto el laboratorio como la farmacia que adquiere estos productos, pues tenga esa seguridad de identificación y registro, de conocer quién suministra, ¿no? Este producto. En las farmacias homeopáticas podemos encontrar variedad de marcas de laboratorios homeopáticos y bueno, de acuerdo a esto, pues podemos conocer e identificar pues la calidad también de ese medicamento, ¿no? Se rastrea el proceso de donde proviene, ¿no? Ya mencionaba Susi, en su caso, pues ahí nos está dando cómo llevan a cabo esta trazabilidad desde identificación, ¿no? Y cómo voy a manejarlo. Ya mencionaba yo el código de barras y el lote de donde provienen estos medicamentos, esta materia prima. Muy bien, muy bien. Y pensando entonces, ya nos platicaron de que existe una normatividad, de que están completamente regulados, pero ¿qué tan frecuentes que existan estos lugares, una farmacia homeopática, que no cumpla con los requisitos? ¿Cómo las identificamos? Y por aquí nos preguntaban en las redes sociales, nuestra amiga Selene Mancilla dice, la homeopatía puede ser prescrita por un profesional de la salud, médico homeópata. ¿Por qué lo debería recomendar el que despacha en la farmacia? ¿Algún comentario al respecto? Pues Como de decía, no preferencia. debería ser, no debería recomendarlo nadie, pero Ok. en la práctica, pues cuando tenemos un malestar, muchas veces no acudimos al médico por un dolor de cabeza, por un cólico, sino simplemente vamos a la farmacia y pedimos algo, ¿no? Entonces, no debería ser, pero sucede, ¿no? Doctora Lulu, quería comentar algo. Sí, iba en relación a que preguntaban que si debe ser un médico homeópata. Sí, debe ser un médico homeópata el que Preferencia. prescriba un medicamento homeopático. Hay muchos médicos y hay muchos profesionales de la salud que dan homeopatía, pero a veces no saben cómo dar el medicamento, ¿no? Un ejemplo, yo he visto a veces recetas de gente que manda un medicamento homeopático y, por ejemplo, árnica, 3 chochos, pero no ponen, como no conocen realmente la posología ni cómo es que se prescribe un medicamento homeopático, a veces no ponen ni la potencia, que es muy importante, ni la presentación, solamente ponen 3 chochos, ¿no? O 5 chochos, o sea, ni siquiera glóbulos, porque nosotros manejamos el término de glóbulos, no chochos. ¿No? Entonces, desde ahí, pues podemos darnos cuenta que, o sea, sí, aparentemente es inocua la homeopatía, pero ya mencionamos que puede haber una agravación. No va a haber un efecto adverso, pero sí una agravación puede tener si el medicamento no está bien prescrito. Si yo no le doy la dosis adecuada también al paciente, puede pasar que a lo mejor ni siquiera el medicamento indicado y va a decir, pues no funciona. Porque, y efectivamente, la homeopatía no funciona así, por recomendación. Lo que me hizo bien a mí, al otro puede no hacerle bien, porque a lo mejor en ese momento los síntomas que presentaba no coincidieron con ese medicamento. Entonces, sí, yo voy a decir, no, no funciona la homeopatía. Me dieron esto que tú tomaste para lo mismo, pero a mí no me hizo nada, ¿no? Entonces, se dan todas esa parte también de prejuicios hacia la homeopatía y de decir, pues no funciona. Entonces siempre debemos de ver que nos prescriba sea un médico homeópata. Los médicos homeópatas nos formamos igual que cualquier otro médico y tenemos nuestra cédula profesional como médico. Podemos ser médico cirujano y homeópata y partero, médico cirujano
y homeópata, médico, general con especialidad en homeopatía, pero siempre debemos ser médicos para poder conocer la pasología cuando se le da un medicamento al paciente, ¿no? Y también pues conocer los lugares en donde nosotros vamos a mandar a nuestro paciente a comprar el medicamento homeopático, ¿no? Entonces sí creo que sí es importante el que la gente sepa que tenemos que acudir a un médico homeópata. Cualquiera nos puede prescribir homeopatía, sí, igual como sucede con los otros medicamentos, ¿no? Hay cosas que todo mundo conocemos sin ser médicos, ¿no? De, ay, tienes gripe, tienes esto, ¿no? Tómate tal cosa. Pero cuando se trate de un padecimiento más profundo, más crónico, pues sí es importante ser atendidos por un médico, ¿no? Y si utilizamos y queremos ser tratados con homeopatía, pues más que sea médico. También vi que en una de las preguntas hacían, hablaban sobre si se podría utilizar la homeopatía en enfermedades crónicas o algo así, me parece que vi. Ujú. Entonces, sí, la homeopatía tiene limitantes igual que la medicina convencional. Podemos tratar lo que es tratable con medicamentos y lo que no y que requiere una cirugía o que requiere otro procedimiento. Igual, por eso es la importancia de ser médico, porque me puede llegar un paciente con un estado muy crónico de cualquier enfermedad y yo voy a evaluar y valorar, si solo con la homeopatía le puedo ayudar o ya con lo que trae y más la homeopatía o necesita otro especialista. Entonces, de ahí la importancia de que sea un médico para poder tener el criterio y la decisión de decir si lo puedo tratar, no lo puedo tratar porque su caso requiere esto. Entonces, es muy importante que los pacientes o quienes acudan a un tratamiento homeopático, pues consideren que sea siempre un médico. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles serían los... Sí, Mencionaban dime. algo de cómo saber que una farmacia es como adecuada, ¿no? Hablábamos que Sí, debemos de cumplir con ciertos requisitos establecidos tanto en la farmacopea homeopática como en el suplemento para farmacias. Entre los requisitos que nos piden es justamente que tengan un documento expedido, en este caso por Secretaría de Salud, que es la denominada licencia sanitaria o permiso de funcionamiento, Mm. ¿no? Que es un documento que tiene que estar expuesto Clarísimo. en un lugar visible del local y que ese documento es como un aval de que es un establecimiento, Formal. pues, registrado ante la Secretaría de Salud y con la autorización para poder expedir el medicamento. Y eso aplica no nada más para la farmacia homeopática, sino en general para cualquier farmacia y establecimiento que se dedique a venta de insumos para la salud. Debe de tenerlo, ¿no? Incluso hasta, digo, no vamos muy lejos, una tienda, un Oxxo, debe de tener un documento que lo avale. Entonces, en el caso de las farmacias, necesitamos verificar que tenga justamente esta parte de la licencia o el aviso de funcionamiento, que es como que sería como que una de las garantías para confiar en que el establecimiento pues cumple con los requisitos de calidad para podernos nosotros comprar ahí un medicamento. Doctor, quería Muy comentar bien. algo. No, no. ¿Y el responsable tendrá que ser médico, Químico. químico? Es que esa salubridad permite que sea un químico el responsable de la farmacia. Si el médico Ah, también puede fungir como responsable. ok, Sí, entonces para farmacias debería también, homeopáticas sí nos pide que sea médico homeópata. El responsable de la farmacia sí es bueno, en la regulación sanitaria, para farmacias homeopáticas sí nos pide que sea eh, médico homeópata o que tenga algún documento que avale que conoce de homeopatía. En el otro tipo de farmacias no es tan, bueno, es que depende digamos, El de lo que se Estado. comercializa en la farmacia, es como ajá, que los requisitos para cada uno. Pero en la parte de la farmacia homeopática sí nos pide la regulación que sea preferentemente un médico homeópata o un químico que tenga conocimientos de homeopatía. homeopatía. Muy bien. Y pensando entonces en estas em, em, formalidades, en esta normatividad, ¿ustedes qué consideran que está fallando en la regulación de estos espacios, homeopáticos? Porque creo que lo más importante es
erradicar estos mitos y estos conocimientos erróneos de la medicina homeopática, pero pues no se puede descartar si por ahí siguen persistiendo personas que sin cumplir con la normatividad hacen estas prácticas de prescripción de medicamentos sin el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando en la normatividad? Porque si ya está la normatividad, porque siguen proliferando estos negocios que no cumplen con las normas. Bueno, yo creo, considero más bien que esto, pues están porque hay una necesidad, ¿no? Entonces, la gente siempre va a buscar en donde encuentre más barato, a veces no buscan la calidad y lo vemos, yo les pongo el ejemplo de la ropa. Antes toda nuestra ropa era hecha aquí en México y de la mejor calidad. Hoy que tenemos ropa hecha en cualquier lado menos en México, ¿no? Y perdió la calidad porque nuestra ropa mexicana está muy bien hecha. Vamos a cualquier establecimiento y ¿qué hay? Pues pura ropa extranjera. Entonces, creo que pues, sucede igual, ¿no? Aquí en este sentido aunque haya una regulación, aunque se pida todos los requerimientos, los establecimientos, de repente uno puede ir a una farmacia, digo, no a una farmacia, a un local de, pues no sé, de naturismo y encuentra medicamentos homeopáticos. A lo mejor ni de laboratorios conocidos, o sea, fórmulas, ¿no? Entonces, de ahí, pues es que aunque haya una regulación, si mi establecimiento me permite vender todo tipo pues complementos les llaman, ¿no? Generalmente, no dicen que es medicamentos, son complementos, y cumple con la normatividad, pues va a estar. Hay algunos que sí no cumplen, ¿no? Vemos en la calle también que se expenden. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que por lo único que podemos hacer? Pues invitar a la gente y que sus conocidos pues siempre busquen comprar en establecimientos reconocidos, que cumplan con ciertos parámetros. Ya mencionó Susi, pues lo que se pide para una farmacia homeopática y en el caso de los médicos, pues yo les recomiendo pues que siempre acudan con un médico, ¿no? Que los médicos ahí tenemos nuestro título, ¿no? Que nos dice que si es médico o no, ¿no? Entonces puede ser un licenciado en homeopatía, puede ser un terapeuta, pero entonces no está capacitado para dar un medicamento homeopático, aunque lo pueda dar, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, pues sí tendrían que verse, ¿no? Porque creo que sí es un poco como difícil, porque también en la medicina convencional, ¿no? Yo voy a la farmacia y también le digo, oiga, ¿qué me da para el dolor acá? Y me lo van a dar el medicamento que sea, ¿no? Entonces, tanto en medicina, de manera general, siempre vamos a tener como este tipo de situaciones que a veces no podemos controlar, ¿no? Porque les decía también hace rato, bueno, hasta a veces la vecina, la tía, no, pues tómate esta pastilla porque a mí me hizo bien, o tómate esto, y ya no van al médico. Entonces, desde ahí la educación a los pacientes, a la gente, de decirle, está bien, a lo mejor sí te ayudó en ese momento, pero tienes que ir porque puede ser algún otro problema. No era un dolorcito cualquiera, a lo mejor era algo más grave y tú no te diste cuenta, pero dice que aparentemente te quitó lo que te recomendó la vecina, la tía, la prima, la hermana, porque todos Mm. a veces hacemos eso, ¿no? De decir, no, pues tómate esto. No, a mí mi doctor me dijo que tal cosa, tómatelo. Entonces creo que tenemos que aprender, ok, en el momento a lo mejor sí, por una necesidad, una urgencia, se vale, pero no, hay que ir para ver por qué me pasó eso, ¿no? Y no dejar quedarnos y evitar seguir esas prácticas, ¿no? Tratar en lo posible, porque digo, pues sí, aunque haya toda la reglamentación, pues siempre se da.
¿no? A pesar y a través del tiempo lo hemos visto. Muy bien. Antes de pasar a esta figura del farmacéutico homeópata, aquí teníamos una pregunta de Silvia que nos dice, ¿se puede consumir medicina alopática? Ah, no, la pregunta es la que aquí. ¿Qué datos, y fue la pregunta de Andy, qué datos o información se tiene sobre el uso de medicamentos homeopáticos en medicina veterinaria? Sí, sí se puede dar medicamento también en veterinaria. Hay médicos homeópatas veterinarios que lo utilizan con buenos resultados, sin ningún problema. Ok, Bueno, y como anécdota, sí hay médicos, veterinarios que dan medicamentos homeópatas, pero a veces los médicos homeópatas somos también los médicos veterinarios de los animalitos de nuestros pacientes, Cierto. porque a veces nos preguntan, oiga, ¿y le puede dar algo porque mi perrito tiene tal cosa, ¿no? Pero sí hay uso de medicamentos homeopáticos. Tuvimos una médica veterinaria, pues que ya falleció y que ella dejó escuela dentro de la homeopatía para el tratamiento de los animales con homeopatía. Bien. Sí, la Mm. doctora Lulú mencionó hace ratito, ¿no? La homeopatía se puede aplicar en humanos, en plantas y en animales, y tiene efectos. Ha habido, a lo mejor, poca divulgación de los efectos, porque casi muchos de estos estudios han quedado como en el ámbito científico, en el ámbito de investigación científica, pero sí hay varios artículos y varias investigaciones de los efectos de medicamentos en, en plantas, en animales y en humanos, ¿no? También había una pregunta por ahí de si se pueden consumir medicamentos homeopáticos junto con un tratamiento aleopático. Era una de las primeras preguntas que Ujú. estaban por ahí en el chat. Entonces, para que nos comenten los doctores si se puede. Sí se puede, pero no por el mismo problema. Si vas a combatir un problema bacterial o de virus, lo que sea, puede ser o por alopatía u homeopatía. Pero para el mismo problema no recomiendo yo que se utilicen las dos terapéuticas. Muy bien. Y pensando entonces en la medicina homeopática, en donde se necesita un médico homeópata, ustedes también mencionaron la presencia de un farmacéutico con homeópata o un farmacéutico con conocimientos de homeopatía. Están escuchando esta conversación, pues estudiantes de farmacia, y mi pregunta para ustedes son, ¿qué competencias debe tener el farmacéutico para asegurar todos esos aspectos que nos han descrito y que garantizan la calidad de su ejercicio, sobre todo en este campo de la farmacia? Sus Bueno, opiniones. bueno, yo quiero comentar, ya les había mencionado la historia de cómo es que Hahnemann empezó a elaborar sus medicamentos porque no tuvo el apoyo de los farmacéuticos de su época, pero actualmente creo que sí es un campo que nos falta llenar, digamos, en ese sentido, porque todos los médicos homeópatas aprendemos a elaborar los medicamentos, o sea, los médicos, no hay como tal un farmacéutico, entonces creo que habría que trabajar en ese sentido, en preparar gente que sea farmacéutica, porque sí está bien que los médicos aprendamos y conozcamos cómo se elaboran y conocemos las reglas de preparación de los medicamentos homeopáticos, pero ya no nos vamos a dedicar a prepararlos nosotros, ¿no? Actualmente, pues sí hay laboratorios que los preparan. Y tal vez yo ahorita diga, bueno, sí encontré una planta y quiero prepararla yo para conocer el efecto, pero ya de manera profesional, pues creo que sí sería muy importante tener gente preparada ya en ese campo específico de solo elaboración de los medicamentos homeopáticos, como sería un farmacéutico homeopático, ¿no? Entonces sería muy bueno. ¿Y qué tendría que tener? Pues empezar a conocer la farmacopea homeopática, en donde tenemos todas las reglas de preparación de los medicamentos para que conozcan la diferencia y que es un método muy, muy diferente porque no lleva ningún proceso químico en la elaboración de los medicamentos homeopáticos. Entonces, creo que sí es un campo que nos falta llenar
en ese sentido, que si el médico homeópata tenemos este conocimiento, pero al final muchos ya no nos dedicamos a elaborar medicamentos homeopáticos, sino a la consulta, ¿no? Entonces, creo que sí sería importante y a lo mejor podríamos, no sé, hacer un diplomado para preparar gente en la elaboración de los medicamentos homeopáticos, ¿no? No Sí, como existe el dice diplomado. la doctora Lulú, no, como tal no hay una área o una carrera de farmacéutico homeopático, ¿no? Habemos los Ujú. químicos farmacéuticos, biólogos, químicos licenciados en farmacia, o sea, hay otras carreras de farmacia, pero la homeopatía no se menciona, al Ok. menos de la escuela donde yo vengo, la Ujú. homeopatía no se menciona, de hecho no sabes que existe un laboratorio, no sé, bueno, yo no sabía que existían laboratorios homeopáticos, ¿no? Hasta que no me tocó la suerte de llegar a trabajar en un laboratorio homeopático y la verdad, había otros químicos, igual farmacéuticos que estaban trabajando ahí, pero los procesos y la forma de trabajo es, como dice la doctora Lulú, es muy diferente a lo que nosotros conocemos y sabemos. Entonces, como mencionaba hace rato, nosotros venimos de una formación académica donde nos enseñan a hacerlo alopático, que es un cuadrado. Pero cuando llegas a la parte homeopática, que es un círculo, es bastante complicado porque si tratas de aplicar lo que aprendiste como farmacéutico desde el punto de vista alopático a la homeopatía, es complicado, ¿no? Ujú. Decíamos, digo, en la parte farmacéutica, pues, ¿qué hacemos? Control de calidad, revisión de materias primas, insumos, inspecciones, todo eso. Estabilidad, ¿sí? Pero cuando partimos de un principio activo que ya viene estandarizado, que viene eh, único, es una serie de procesos, pero partiendo desde un medicamento que viene de un principio activo que es una planta, que depende de muchos factores, es bastante complicado porque por mucho que tengas las mismas condiciones del ambiente, del suelo, o sea, son muchos factores los que afectan en la calidad o en el comportamiento de la planta. Entonces, la parte desde la preparación en la parte de control de calidad es muy complicado. Como decía, si tú trabajas en un laboratorio de medicamentos convencionales, pues ya sabes que a lo mejor un paracetamol debe de tener ciertas características, y te dice, ¿no? Debe de tener entre 95 y 105 del activo. Pero en un medicamento homeopático que parte de una planta, que es una mezcla de muchas sustancias activas o de muchos componentes, es bastante complicada esta parte de la calidad, ¿no? Del asegurar y de garantizar que cumpla, porque digo, ahorita donde yo estoy preparamos cremas y, por ejemplo, las materias primas que me llegan, yo trabajo con base de aceite de oliva. Hay aceites de oliva que vienen más fluidos. Y entonces cuando yo preparo mi crema a partir de ese aceite de oliva, pues mi crema queda más fluida. Y cuando lo preparo con un aceite de oliva que viene más espeso, aunque sea del mismo proveedor, el lote varía. Y son factores que muchas veces no puedes controlar de la misma manera. Y cuando vienes de una formación con un pensamiento, como decía, cuadrado, es así como de, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo Resuelve. lo justifico? ¿No? No me está cumpliendo las características. Pero ya cuando empiezas a entender que la homeopatía y la alopatía son diferentes, es complicado, pero es muy interesante. Entonces, como dice la doctora Lulú, sería conveniente abrir esta parte de la homeopatía para tratar de dar un atisbo a la gente de lo que es, porque sí es complicado, pero es muy interesante, ¿no? El entender justamente cómo por qué se tiene que succionar, o qué se tiene que agitar, qué efecto tiene un globulito, otro globulito. Los procesos de homeopatía son muy sencillos, pero tienen su razón de ser. Entonces, es bastante interesante y sería muy conveniente tener justamente pues mínimo una embarradita como farmacéuticos, una embarradita de lo que es la homeopatía. Claro. Porque no, ahora sí, cuando sales como farmacéutico, si no te enfrentas a la realidad de la homeopatía, es como complicado. Y los farmacéuticos que hemos tenido como que ver en la homeopatía,
comentaba con la química Noemí, somos como que del underground, ¿no? Así como de, ay, híjole, es como, yo no he escuchado a gente que diga, yo soy farmacéutico y he trabajado en homeopatía. No es así como que, híjole, y me ha tocado cuando luego me preguntan compañeros, ¿y dónde estás trabajando? En una farmacia homeopática. Voltean y me ven así como de, o sea, ¿estás vendiendo las cosas? No, yo preparo las cosas. Ya cuando les digo, yo las preparo, me dicen, qué interesante. Pero si es así como, híjole, ¿cómo les voy a decir que estoy en la homeopatía? Me van a decir que soy un charlatán. Entonces es bastante interesante esta parte. Entonces Y sería yo, muy interesante tener pues mínimo una formación, un diplomado, una plática que nos meta a los farmacéuticos en la homeopatía, para justamente poder generar el equipo, la sinergia con los médicos homeópatas, que son los que dan el medicamento, los que lo prescriben, y poder hacer pues de la homeopatía una mejor herramienta terapéutica para las personas. y yo creo que ahí también sería muy importante pues influir en las carreras, en las escuelas donde se dan estas carreras, que se hable sobre la homeopatía, ¿no? Para que así como ustedes dicen, les abran otro mundo y a lo mejor en un futuro pues podamos tener, sí, farmacéuticos homeopáticos ya bien preparados, ¿no? Sí, muy importante. Aprovechando, Susana, entonces tu experiencia con el campo de la homeopatía desde tu mirada como QFB, ¿tú consideras que el farmacéutico homeópata puede contribuir a un diálogo respetuoso con otras disciplinas? Nos has hablado de la sinergia que haces con el médico. ¿Podrías profundizar? Sí, yo considero que sí puede ser un campo bastante interesante pues para abordar desde un ámbito multidisciplinario, ¿no? Porque ¿de dónde viene el medicamento homeopático? Decíamos, ¿no? Viene de plantas, animales y minerales. Entonces, en la parte de las plantas, pues hasta identificar, digo, la taxonomía, la biología de las plantas es muy peculiar, ¿no? Entonces, yo a lo mejor, porque vamos, la farmacopea homeopática nos dice ahí las características que debe de tener, o las materias médicas nos dicen, ¿no? Para extraer, por ejemplo, una pulsatila. La planta es con ciertas características, no sé, una hoja eh, alveolada, radicular, no sé, varias características que como farmacéuticos no entendemos, pero en cambio un biólogo, él sí puede identificarnos fácilmente, pues, cuál es la planta, ¿no? Eh, Él también como biólogo, bueno, les mencionaba yo hace rato, Hahnemann era tan observador que decía, la planta se debe de recolectar de la montaña eh, tal que está orientada, tanto que está en una pendiente de, no sé, 40 grados, orientada al sur, a las 6 de la mañana en primavera. Porque hasta la forma en la que se hace la recolección, por lo que él leo, bueno, las plantas llevan también un ciclo biológico, entonces, por ejemplo, en la mañana probablemente el contenido de azúcares de la hoja es mayor que a mediodía. Entonces, ese tipo de características pues también nos ayudan. Entonces, desde el punto de vista multidisciplinario, como farmacéuticos, o bueno, en general toda la homeopatía pues tiene ese potencial de unir a diferentes disciplinas, diferentes profesiones para mejorar la parte de la prescripción, bueno, todo desde la preparación, el cultivo, hasta la parte del cultivo de las plantas, ¿no? Actualmente, ¿de dónde vienen nuestras plantas medicinales? Digo, no vamos muy lejos, vamos al mercado y ¿de dónde viene? No sabemos qué características, qué condiciones. Digo, en México tenemos la fortuna de que tenemos una serie de universidades y de escuelas dedicadas justamente a la agronomía, a la agricultura. En el caso aquí de la Ciudad de México, el Estado de México, tenemos la Universidad Autónoma de Chapingo. Y, por ejemplo, esta parte de la preparación, sería a lo mejor hasta conveniente o interesante que el laboratorio, las empresas, los médicos, pudiéramos hacer un acercamiento con esta universidad, con estos lugares de estudio, para hacer desde el cultivo de la planta y obtener una mejor calidad de plantas y de medicamentos al final, para poder al final pues darle al paciente un medicamento pues más seguro, ¿no? Entonces sí sería bastante interesante esta parte de la sinergia entre diferentes
diferentes profesiones y especialidades. Muy bien, y pensando también en este diálogo con otras disciplinas de la salud, ¿cuál es la mirada de José Luis y de Lourdes al respecto? ¿Cómo, cómo los profesionales de la homeopatía eh, abonan a este trabajo del campo de la salud? Pues creo que así como dice Susi, creo que todos debemos de trabajar en conjunto. O Ujú. sea, somos médicos homeópatas y más bien tal vez nos han aislado un poquito precisamente por todos esos prejuicios que existe dentro del médico convencional y de la comunidad científica en general, ¿no? Entonces, pero nosotros, pues, como médicos, sabemos que debemos de trabajar en conjunto con todos, ¿no? Por eso yo también decía esto, aparte de, pues sí, Hahnemann nos enseñó y nos dejó estas reglas de preparación de los medicamentos homeopáticos, pero el médico homeópata hoy en día, pues, no puede dedicarse también a hacer sus medicamentos y a dar la consulta, ¿no? Entonces, creo que sí es importante esa interacción y preparar personas en ese ámbito para que tengamos mejores este, tratamientos homeopáticos, porque ya con gente preparada en ese sentido, ¿no? Y nosotros, pues siempre hemos trabajado en conjunto con los demás profesionales de la salud, porque se requiere también de ellos. O sea, la homeopatía no es que hagamos nosotros todo, tanto el diagnóstico, solo clínico, también nos tenemos que apoyar de los estudios de laboratorio, de todo como cualquier médico. Entonces, por lo tanto, debemos interaccionar con todos. Y Muy por cierto, hay ejemplo, que, sí. es muy cierto que echar mano de otras personas que nos apoyen. Es complicado que el médico también quiera preparar los medicamentos. Siempre es importante que haya otra persona atrás de uno que esté en la preparación de los medicamentos para que uno tenga el tiempo completo para de atender a los pacientes. Hay que apoyarnos de otras personas. Y con respecto a su papel como educadores del paciente y mediadores de esa información confiable, ¿qué recomendaciones hacen y cómo eso lo mantienen en su ejercicio profesional, José Luis? A ver, repítame la pregunta, por favor, discúlpeme. Sí, sí, pensando en esta preparación y en su papel como educadores del paciente, ¿cómo es llevar a cabo este trabajo en el campo de la homeopatía? Nosotros, teniéndolo en mi farmacia, toda la vida hemos estado apoyados por el laboratorio. En la farmacia no preparamos nada. Todo Ujú. medicamento que se expende es preparado por un laboratorio. Si llega una fórmula magistral, se manda al laboratorio y al día siguiente se le entrega al paciente. Aquí, con esto garantizamos la calidad del medicamento porque el laboratorio sigue todos los procedimientos que debe de hacer. Entonces, eso garantiza un poquito que es un medicamento que cumple con todas las normas. Es la Lourdes, pregunta. sí, muy bien. Sí, Lourdes. sí, pues educando a los pacientes en lo que yo mencionaba, sobre todo en que tengan en cuenta que siempre acudan a un médico para cualquier problema de salud o el médico. Si es el médico homeópata o que ellos eligieron es igual que sea médico, o si es el médico convencional, pero que siempre que sea un médico. Los terapeutas, porque hoy han crecido mucho los terapeutas y también merecen mi respeto, pero hay gente que se dice terapeuta y no lo es ni siquiera. Es terapeuta porque tomó un diplomado, porque fue a un curso, porque escuchó una plática. Entonces hay que tener cuidado porque con la salud no se juega. Entonces sí les recomiendo mucho a los pacientes que tengan cuidado con quién va y que sea gente preparada. Si es un terapeuta, adelante, si esa es su elección, pero que también se den cuenta que esté preparado, que no fue un terapeuta porque les digo, fue un cursito, escuchó una plática, ¿no? Entonces, no, que siempre sea gente preparada y sobre todo en la salud, pues debemos de tener cuidado, no ir con cualquier persona, ¿no? Porque estamos poniendo nuestra salud en juego.
Y pues con eso no se trata de ir con cualquiera, ¿no? Siempre tener la responsabilidad de cuidarnos y nosotros médicos, pues también recomendarles a nuestros pacientes. Esa es la parte en la que yo siempre a los pacientes les digo, de acuerdo, usted quiere ir, pero que sea una persona preparada, ¿no? Que no tome un cursito, que no, o que el que me recomendó fulanito, etcétera. Porque también sé que hay gente que de manera empírica se ha formado y que es muy buena, ¿no? Pero sí siempre tengamos cuidado con quién van los pacientes, sobre todo, y todos, ¿no? Tengamos cuidado con quién acudimos para poner nuestra salud en sus manos. Sí es. Mucha gente dice que la homeopatía es para viejitos. Nada que es para viejitos. Yo tengo claramente comprobado que la homeopatía ayuda a llegar a viejos y con mejor calidad de vida. Hace aproximadamente 2 meses tuve una paciente, una señora de 96 años. Llegó sola aquí al consultorio, solita, sin nadie que la acompañara. Ya. Llega y me dice, oiga, doctor, ya después de que la atendí, ya que le recomendé algunos medicamentos, me dice, oiga, doctor, y cuando usted no esté, ¿quién me va a seguir atendiendo? Señora de 96 años. Digo, no, señora, estoy para servir y espero que Dios me ayude muchos años más. Tú no es que la homeopatía sea para viejitos, ayuda a llegar a viejos y con mejor calidad de vida. Muy bien, importante. Y pensando entonces en este aspecto a futuro, ¿qué retos y oportunidades ven para la medicina homeopática y para la farmacia homeopática en los próximos años? Pues yo Rubén. creo que el reto sigue siendo esta parte de la evidencia, ¿no? De quitarnos esos prejuicios que existen, que la comunidad científica y comunidad médica sea más abierto a otras, pues, terapéuticas, porque hoy en día tenemos muchísimas, no solo la medicina homeopática. Entonces, que lean, que también busquen, porque pues a lo mejor yo puedo hablar el mismo idioma que ellos, pero ellos no hablan mi mismo idioma. Entonces, que conozcan más para que podamos hablar ese mismo idioma. Entonces, el reto de la medicina homeopática, pues como ya lo dije, de toda la historia es siempre estar mostrando con evidencias que sí funciona, que sí es una medicina, que somos médicos y que pues el otro desafío es esta parte que les mencionaba que tenemos de formar farmacéuticos homeopáticos. Creo que hoy en día sí es importante tener ya gente especializada en esa área, ¿no? Y pues quienes vamos a ser, quienes conduzcamos esto, pues ahorita los médicos homeópatas, pero a lo mejor en un futuro ya podríamos decir, ahora sí tenemos un experto en la elaboración de medicamentos homeopáticos. Creo que son los retos y desafíos que tendremos en el futuro dentro del campo de la medicina homeopática. Susana. Sí, justamente la parte de digo, la homeopatía tiene una amplia historia y una amplia gama de aplicaciones. Entonces, uno de los retos, pues sí, es justamente de tratar de difundirla, darla a conocer un poquito más pues entre los farmacéuticos, sería una. Como farmacéutico, ¿cuál sería otro reto interesante? Pues hacer más estudios, ¿no? Eh, como decía, las bases, los principios de la homeopatía, los efectos de los medicamentos, pues a lo mejor sería conveniente empezar a estudiarlos, a actualizarlos, porque pues muchos de estos efectos tienen de hace 200 años y las condiciones geológicas, climáticas, ambientales, del agua y todo eso, en estos 200 años han cambiado. No, y Y perdón, tantito que te interrumpa, sí, incluso tenemos la Nica montana y nosotros tenemos la Nica mexicana, nada más. Diferente. sí, hay muchas variedades, ¿no? Y por lo mismo de los efectos de todos estos cambios, estamos teniendo algunas, pues, pues ya extinción de algunos o reducción en algunos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros en donde yo estoy y en algunos otros muchos lugares, nuestra famosísima apis melífica no está disponible, Ya. ¿no? Y es
es uno de los medicamentos complicados. Hay otro medicamento también que es el Cantaris, que también está teniendo dificultades porque nuestros cambios climáticos están afectando a nuestras poblaciones de plantas, de animales y hasta las minerales, ¿no? Entonces, justamente el empezar a ver qué vamos a, con qué vamos a sustituir o cómo vamos a contribuir pues para esta parte sería bastante interesante, ¿no? Porque decía yo hace rato, los medicamentos, las plantas dependen de muchas cosas y a lo mejor el efecto o los componentes que tenía una planta hace 200 años, ahorita ya se modifican. Entonces, sí, sería interesante esa parte, es parte del reto para ver. José Luis. Pues sí, hay que seguir difundiendo la homeopatía en todos los campos de acción que se pueda para que haya más personas que se acerquen a la homeopatía. Creo que es mucho lo que hay que hacer. Falta mucho, pero se va logrando, se va consiguiendo. Muy bien, muy importante. Em, Finalmente, y pensando en nuestra comunidad de estudiantes, nos gustaría que compartieran con los jóvenes farmacéuticos en particular, pero profesionales en el campo de la salud, interesados en ejercer en esta área, ¿cuáles serían sus mensajes, sus recomendaciones? Pues que sobre todo que abran su mente a todas las perspectivas que hay ahora, ¿no? La homeopatía es un campo completamente diferente y que pues busquen información. Digo, no hay exactamente como para farmacéuticos, pero sí existe toda una serie de reglas y pueden consultar la farmacopea homeopática para que vayan conociendo y tal vez a lo mejor en un futuro podamos darles alguna plática específica al respecto y pues con la promesa de poder llegar a hacer un diplomado o algo en farmacia homeopática. Brasil es uno de los países que sí tiene una formación en farmacia homeopática y sí tiene farmacéuticos homeópatas, ¿no? Entonces es uno de los pocos países que ha logrado esto y que yo creo que todos, pues tendríamos que trabajar en ese sentido para tener también, gente preparada en esa área. Gracias. Muy bien. José Luis. Pues espero que se sigan realizando más eventos de este tipo que son tan benéficos, ayudan mucho para difusión, para que la gente se acerque más, que conozcan qué es la homeopatía y me quedan sus órdenes. El número de WhatsApp que todos aquí tienen es mi número Parte. personal. Pueden comunicar conmigo en cualquier momento, a cualquier hora, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Susana. Creo que Algo le pasó porque sí se estaba bien. desconectó algo por ahí. Una reflexión final, alguna inquietud que quedó en el tintero que quieran compartir. Lourdes. Pues sí, finalmente siempre habremos que abramos nuestra mente a los nuevos conocimientos y que siempre que ese conocimiento pues lo podamos ejercer de la mejor manera. Gracias. Muy bien, muchas gracias. José Luis. Todo el mundo fortalezca su salud con homeopatía. No hay pierde. Así de sencillo. Muy bien. Susana, regresaría. Creo que no. Perdón, aquí ando, tuve Sí. un contratiempo aquí con mi perrudita. ¿Me ¿Alguna, repiten una reflexión final y tu este, mensaje para los jóvenes que están formándose del campo farmacéutico, pero el campo de la salud en general? pues, reflexiones. La homeopatía es bastante interesante. Digo, ahorita, pues, para aquellos que gusten profundizar un poco más y ser parte de esta comunidad oculta de los farmacéuticos homeopáticos,
pues el tratar de estudiar y de autoformarse, ¿no? El ir conociendo qué es, de qué se trata, sería por ahí por donde yo recomendaría empezar, en lo que logramos, en lo que vemos, a ver si se abre un poco más esta parte del campo del farmacéutico homeopático. Este, pues sí, con esto de ser autodidactas. Digo, yo por lo poquito, mucho que he podido estudiar, es bastante interesante. Se amplía mucho el conocimiento y la perspectiva de lo que es la homeopatía. Entonces es bastante interesante. Entonces sí, la homeopatía tiene mucho, es un mundo paralelo muy interesante. Muy bien, pues muy contenta, muy agradecida de participar en esta mesa y doy la palabra a Noemí, la presidenta del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México. Muchas gracias, Ari, y pues muchas gracias a toda la audiencia que vi muy interesadas en el tema, a nuestros conversadores que se encuentran aquí en este desayuno que estamos terminando muy rico. Sinceramente, ha sido pues muy enriquecedor, de innovador para muchos que no lo conocen. Aquí en la sala estoy viendo también que se encuentran algunos colegas y amigos homeópatas que también hace tiempo trabajamos, la doctora Lourdes Espejel, que a ver si después nos da un espacio para hablar sobre la homeopatía en estomatología. Pues esta medicina, como parte del Sistema Nacional de Salud, que es regulada y que requiere una atención especial, en el sentido de que pues necesitamos estar con mayor apertura. Pero como todo elemento, pues también cuidar los elementos de la calidad, la seguridad, la responsabilidad profesional que tenemos que tener todos, la parte médica, la parte farmacéutica, para aquellos que estamos inmersos ya en la temática, porque pues nos tocó estar siendo parte de algunas actividades en algún momento que nos encontramos con los homeópatas, pues es un área de oportunidad y de conocimiento muy grande que tenemos que implementar y desarrollar nuevas acciones para poder darle la evidencia completamente que ya la tiene la homeopatía finalmente, ¿no? Tenemos muchos profesionales del campo de la salud que están en este tema, los estomatólogos, la parte de la medicina en general, los médicos veterinarios que desarrollaron también este tema ya en la medicina veterinaria homeopática, en la agronomía, ¿no? Inclusive la agrohomeopatía, que es una variante que también ya se tiene. Y bueno, pues la parte de la industria farmacéutica homeopática que se ha estado implementando todos estos controles de calidad y manejo del medicamento seguro. Pues muchísimas gracias, doctor José Luis. Un gusto tenerlo por una trascendencia tan enorme que tienen ustedes. Gracias. A Lourdes, también gran maestra del Instituto Nacional el Instituto Politécnico Nacional, perdón, de la Escuela de Medicina Homeopatía. Susi, en la parte farmacéutica, muchísimas gracias por haber estado en este desayuno. Y Ari y a todas las compañeras que estuvieron presentes acompañándonos del grupo del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos, Zoe y Ángeles, y por allá también que anduvieron, y los compañeros que están atrás de cámaras también, que están ahí, Lili, Liliana y Litsi, perdón, y demás compañeros que se encuentran. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Tenemos un reto por continuar y pues sigamos haciendo posible nuestro quehacer farmacéutico. Muchísimas gracias. Gracias Gracias por por la la invitación. invitación. Hasta luego, Saludos. gracias. Un abrazo. Un abrazo, un Gracias. placer conversar con ustedes esta mañana. Igualmente, hasta luego. Por ahí tendrás el video de cierre, Gary, porque no lo puedo yo compartir. Muchísimas gracias por todo Sí. y a todas nuestras. Muchísimas gracias.
Muy buen fin de semana. Hasta luego.